Que Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Aquí en Cristo Jesús, aquí en la radio Altísimo 87.9 FM. En nuestro programa Portadoras de Fe y Aliento, de vida solo Jesús salva. Con nuestro hermano José Garay, que Dios derrame bendiciones a él y su familia. Les invitamos a unirse a escuchar la palabra del Señor. Aquí como el Señor nos llama cada día, ¿verdad?, a ser portadoras del Evangelio. Nos unimos en el nombre de Cristo Jesús para llevar el mensaje a todas las naciones, a todos los lugares, a todos los rincones que el Señor nos demanda, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Como es mi primera vez aquí, no sé si está saliendo. Necesito que por favor, ¿verdad?, me pongan like o algo, ¿verdad?, para que se mire que está saliendo el programa y así poder seguir continuando. Hoy vamos a hablar de una palabra, pero primero vamos a orar que el Señor Jesús sea el que ministre nuestra casa, nuestra familia, y nos podamos reunir cada uno de nosotros, ¿verdad?, a estudiar como todos los días palabra de Dios. Invitamos a los hermanos ahí donde están, que se puedan unir y que puedan escuchar el mensaje de Dios. Que me ayuden orando, ¿verdad? Porque el enemigo no duerme y no podía entrar aquí a la página, pero sé que Dios, el propósito de Él es que siempre nos unamos a alabarle y glorificarle. Y aquí, ¿verdad?, nos unimos en el nombre de Jesús y quiero orar, quiero pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándome. Bendito Padre que estás ahí en el cielo, Señor, te doy gracias, Padre, una vez más, porque tú me permites, Señor, esta oportunidad, Padre, de que mi hermano, Señor, me ha invitado por medio del Espíritu Santo, tocó su corazón, tocó su vida, Padre, para que el programa siga, Señor, adelante, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, ministrando con la palabra a cada persona, a cada oyente, Señor, a cada hermano que va a escuchar el mensaje, Señor, que tú pones en mis labios. Tú sabes, mi Jesús, que yo solo soy el instrumento, Padre, para llevar el mensaje a las naciones, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú siempre pones ese querer como el hacer en cada uno de nosotros. Bendigo a cada hermano que se está uniendo. Bendigo a la familia de mi hermano José Garay, Padre. Bendigo a sus hijos, bendigo a su esposa, bendigo cada oyente, cada rama en su familia, Señor. Bendigo ahí su colonia, su estado, Padre. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que el ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno de nosotros, Señor, nos guíe, Padre. Bendigo mi casa, bendigo mi familia, mi generación en generaciones, Padre, para que podamos reunirnos diariamente, Señor, a esta misma hora, todos los días, Padre, a escuchar un mensaje que tú pones en nuestros labios, Padre, para que las almas se conviertan y se arrepientan, Señor. Hoy aquí, Padre, reunidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Aleluya, gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano, porque Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? Lo bendigo y le pido al Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo dé ese discernimiento. Hoy vamos a hablar en una palabra que el Señor puso en mis labios y significa la palabra que voy a hablar se llama la vida limpia. ¿Cómo es tener una vida limpia? Y muchos dirán, bueno, asearme, bañarme, hacer muchas cosas. Pero hablando espiritualmente, la vida limpia, la vida de un cristiano, eso es muy diferente. Dice la palabra de Dios que ni aún los lavemos con lejía, podemos limpiarnos. Pero con Cristo Jesús, Él nos limpió en la cruz del Calvario. Y ahí nos vamos a reunir, ¿verdad? Ojalá más personas se puedan reunir, y yo sé que más atrás vienen personas que van a ir viendo y se van a ir uniendo, porque hoy es mi primer día, pero poco a poco Dios va a ir añadiendo los que Él desea que se añadan. Y la vida cristiana sobre la tierra es una vida de victoria, pero nosotros no somos perfectos. Y cuando nos convertimos en cristianos, Dios nos une con Cristo, nos hace nuevas criaturas y nos da su Espíritu Santo. Pero Él también nos deja con la misma naturaleza pecaminosa que teníamos antes de aceptar a Cristo. Cuando Cristo venga otra vez, recibiremos un cuerpo nuevo.
Así es que usted ahí, hermano, ahí donde está, usted sepa que cuando Cristo venga, usted va a recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo que el Señor le va a dar, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y dice, Él también nos deja con la misma naturaleza. ¿Ah? Él no nos va a dejar con esta naturaleza de la carne, no. Lo va a dejar con un cuerpo inmortal, como les decía. Y dice, un cuerpo nuevo, y al fin podremos nuestra naturaleza pecaminosa, pero mientras tanto estará con nosotros. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Entonces, cualquiera que diga que no tiene pecado, está mintiendo, porque nosotros, aunque Cristo ya nació en nuestros corazones, pecamos con la mirada, con los pensamientos y seguimos fallando. Solo es que ahora tenemos a un abogado que Él intercede por cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, la palabra de Dios dice también, porque no nos la ha quitado Dios. En 2 de Corintios 4:7 nos dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, Dios nos ha dejado en estos vasos de barro por un poco de tiempo, para que podamos vivir y caminar por fe, demostrando su poder. No sería nada para Él usar vasos fuertes y bien equipados para realizar grandes tareas, pero el usar vasos débiles y pecaminosos como nosotros para realizar grandes cosas da mayor crédito a su gloria y a la excelencia del poder. Es de Dios y no de nosotros. Así es que ya sabrán que usted y yo somos vasos de barro, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y Dios quiere usarnos de una manera que el enemigo se quede avergonzado, porque el enemigo le ha desechado pensando que usted, por ser un vaso débil, un vaso que no es útil según para muchos, pero para Dios usted es una persona útil. Y dice, el usar vasos débiles y pecaminosos a su gloria y la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Con frecuencia deseamos el poder. Con frecuencia deseamos que no ha sido que nosotros confesemos el pecado cada día, ¿verdad? Y Dios desea que nosotros que somos impuros, los motivos son dobles. Entonces debemos cada día confesar nuestros pecados a Dios. Y la palabra sigue diciendo acá, y dice, con frecuencia deseamos fervientemente, ¿qué deseamos? El poder del Espíritu Santo. Entonces usted como yo deseamos tener ese poder, ¿para qué? Para vencer las tentaciones del enemigo. Y dice, y no lo conseguimos debido a que los deseos son impuros. Los motivos son dobles porque hay pecado que no ha sido confesado. Cuando usted tiene pecado no confesable, usted no puede ver la gloria de Dios. Debemos de confesar nuestro pecado. Dios nos llena con su poder. Un vaso sucio, aquí consideremos la manera de mantener nuestras vidas limpias y llenas de su poder. En nuestra última podemos ver esta parte. Estudiamos otro aspecto que es la vida victoriosa. En esta lección que estamos estudiando, vemos lo que Dios quiere de usted como vaso, de usted, qué es lo que quiere, que limpie su manera de ser de antes, no la de hoy, la de antes, ¿verdad? ¿Cómo se comportaba usted antes? Dios quiere que hoy usted se sepa comportar como un digno hijo de Dios, que sepamos imitarlo. La importancia de la vida limpia, cómo recibir perdón. Al final se le va a ir diciendo cómo es recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Aquí por la palabra. Y dice, cuando dejemos que nuestra naturaleza antigua tenga dominio sobre nuestra vida y experimentemos derrota
espiritual. Es ahí cuando usted se siente acabado, cuando usted se siente que no vale nada, usted se siente derrotado, y es ahí cuando entra el Espíritu Santo para darnos fuerzas. Y hoy aquí estamos viviendo sin comunión con Dios muchas personas. Así lo dicen. Hoy están viviendo esas personas sin una comunicación con Dios. Pero aquí vamos a explicar cómo usted puede tener una comunicación con Dios directamente, sin ir a un hombre, sino que usted, doblando su rodilla, usted puede entrar al trono de la gracia, al trono del perdón, donde está mi Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de hombre es Él? Muchas personas son inconstantes en todos sus caminos. Hoy son cristianos, mañana no lo son. Hoy lo sí y siguen así, ¿verdad? Y el primero es ser inconstante, es el resultado de tener una doble ánimo. Una persona que está tratando de servir a dos dioses. Pero un cristiano no puede servir a dos dioses. Voy a explicar la manera como. Debemos de comprometer al tratar de responder adecuadamente a dos situaciones diferentes, en las cuales se encuentra es siempre inconstante. Usted puede buscar ahí en su Biblia para confirmar. No se quede ahí nomás solo escuchando, también busque su Biblia y ahí puede confirmar la palabra del Señor que dice en Primera de Reyes 18:21. Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Oiga la exhortación que dijo el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, le dijo. Y si Baal, id en pos de él. Eso estaba dándole a aquellos hombres que adoraban a Baal, pero también querían el favor de Dios. Usted y yo no somos personas de doble ánimo. Tenemos que ser personas de un solo carácter, de un solo semblante, de un solo decir: sí, yo soy hija de Dios. ¿Cuál es el resultado del mal en la vida de uno? El resultado es interrumpir la comunión con Dios. Cuando usted sirve a dos señores, usted no puede obtener la victoria delante de la presencia de Dios. Usted no puede ver su milagro. Aún el pecado más pequeño nos niega el gozo. Cuando usted vive en pecado, usted no puede sentir gozo celestial. El gozo que Dios da es un gozo eterno. No es un gozo que rápido se va, que rápido se quita. No, es un gozo para siempre. El gozo de Dios es eterno. Ayer yo hablaba con una hermana y me decía: anda bien alegre esa persona porque andaba tomada y andaba escuchando música así del mundo. Y yo le digo: me da tristeza porque anda un gozo que en cuanto se le pase, todo lo que siente es pasajero. Ese gozo se le termina, pero el gozo que Cristo nos ha dado es un gozo que nunca se termina, es para siempre. Supongamos que usted tiene un novio, a una persona que está soltera, aquí, o una novia, y aquí cerca, usted muy bien comprende lo que sucede. Una cosa pequeña se interpone entre los dos. No es una cosa grande, sino muy pequeña. Pero una cosa pequeña se convierte en un muro entre usted y ya no pueden comprenderse. No hay comunión, no hay comunicación, no hay compañerismo. ¿Y cómo responde el Señor a un corazón impuro? Cuando no hay comunión con Dios, que es mi Padre, tenemos un corazón sucio, dice el Señor. Y el Señor nos contesta, dice: cuando hay un corazón impuro, el Señor no contesta nuestras oraciones. Cuando hay pecado en nuestra vida, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor me habría escuchado. Salmos 66:18. Así es que si el Señor no hubiera visto mi iniquidad, el Señor no me escucharía mis oraciones. Pero usted sabe que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y omnipotente, y Dios está aquí
como en cualquier estado de México, en cualquier país del mundo entero. Dios puede ver y estudiar los corazones y ver no solo lo de afuera, sino que también Él puede ver lo exterior, lo de adentro. Lo que nadie puede ver, Dios lo puede ver. A Él nadie le puede engañar. Y Dios desea nuestra amistad y comunión y anhela que regresemos a Él para caminar como antes, que permitiéramos que el pecado entrara vidas más infelices. Voy a volver a repetir esta parte. Dios desea nuestra amistad y comunión. Dios desea que usted sea su amigo y anhela que regresemos a Él. Si usted está separado de Dios, Dios desea que usted regrese a los pies de Él. Y dice, para Él caminar como antes, como Él le prometió, que Él nunca lo dejaría solo. Y dice, entre más pecado permitamos en nuestra vida, más infelices somos. Dios siente todo esto con nosotros y lo entristecemos y anhela que volvamos inmediatamente a ser limpiados. Así es que cuando usted le ha fallado a Dios, Dios quiere que usted reconozca su falla, que usted reconozca sus errores y que usted vaya y le pida perdón para volverle a dar la comunión entera que usted pueda tener con Dios. Espero darme a entender ahí los que están escuchando la palabra de Dios, que esto es lo que Dios quiere con una persona que es una persona de doble ánimo, una persona que no tiene su corazón limpio. ¿Cuál es la condición para la limpieza y el perdón? Y usted puede ver en Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, lo que yo le estaba diciendo, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que cuando usted ha pecado, pero si usted le confiesa, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para Él no hay nada que Él no lo pueda limpiar. Él es aún la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Y debemos confesar el pecado a Dios inmediatamente. Vemos, por confesión significa decir junto con, es decir, tenemos que estar de acuerdo. ¿Con quién? Con nuestro Padre que está en los cielos. Usted ahí donde está debe decirle, Señor, yo quiero estar junto contigo, Padre. Yo quiero tener una comunión así como tú la tienes con el Padre. Yo también, como tú eres mi Padre, yo quiero tener una comunión directamente contigo. Con Dios en relación, el pecado tenemos que decir juntamente con Él. Debemos de vivir juntamente con Él. Y dice, es lo horrendo del pecado. Cuando usted vive en pecado, Dios no puede estar cerca de una persona que pasa constantemente en pecado. ¿Por qué? Porque Dios detesta el pecado. Usted se acuerda cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué estaba pasando? Él se sintió solo, dice. Ahí donde estaba, el Señor Jesucristo se sintió abandonado. ¿Por qué? Porque ahí Él estaba cargando nuestros pecados y ahí Dios lo pudo ver sucio y Él se sintió abandonado, pero no estaba abandonado porque Dios no lo abandonó nunca. Podemos entender eso. Tenemos que detestarlo y decidir que con su fuerza ya no lo cometeremos. Esta es la provisión que Dios ha hecho para que mantengamos nuestra comunión. Ejemplo. Vamos a dar otro ejemplo. Un hombre que había sido un buen cristiano por muchos años le estaba diciendo a otro que nunca había estado derrotado espiritualmente por más de una hora en sus 50 años de vida cristiana. ¿Qué? Dijo el otro, asombrado. ¿Nunca ha sabido usted lo que es una derrota espiritual? No, no es eso lo que yo dije. Dije el primero, yo he tenido momentos de derrota, pero nunca han durado una hora. ¿Vio qué diferente? Cuando usted es cristiano, usted no puede dejar más de una hora pasar que el enemigo lo vea derrotado. ¿Sabe por qué?
porque si usted deja pasar eso, entonces usted va a crear raíces de amargura, raíces de odio en su corazón. Usted debe de pedir perdón inmediatamente. No es solo lo que yo dije, dijo él. Primero, yo he tenido momentos de derrota y creo que como cristianos, todos nosotros hemos tenido momentos de derrota, pero nunca han durado una hora porque siempre vuelvo a la comunión con Dios, confesando mi pecado y tomando la promesa de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dio cuenta cómo es Dios? Que cuando usted viene y le falla, pero inmediatamente corre y le pide perdón, Dios le perdona. En el Salmo 32 dice, 32:5, nos da un ejemplo de la confesión de pecado que hizo David. Y es imposible esconder nuestro pecado de Dios. Él sabe perfectamente todo lo que hacemos. Así es que, dice, alguien pregunta entonces, ¿por qué tenemos que confesarle si Él ya lo sabe? Esa pregunta creo que usted mismo o otras personas se la han hecho. Y dice, ¿por qué tengo que confesarle a Dios algo que Él ya sabe? Es porque Dios quiere que usted se lo confiese con su boca, aunque Él ya lo sabe. Entonces, acá, y dice, esta es la misericordia de Dios. Es debido a que nunca podemos reparar el pecado. Se necesita fe en su provisión para creer que Él nos limpia completamente. Aparte de lo que podamos hacer nosotros, Dios se glorifica cuando usted le confiesa su pecado. Es para ser glorificado cuando usted le confiesa al Señor que ha pecado, como lo hizo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Confesó, aunque Dios ya lo sabía, y por eso le estaba esperando, porque sabía que él iba a regresar y que le iba a confesar su pecado. Por eso nunca dejó y lo borró del listado de ser llamado su hijo, porque cuando Dios conoce quién es su hijo, Él nunca lo borrará del libro. Y dice, en nuestras propias fuerzas no podemos nosotros. Debemos de olvidar nuestros pecados. Tenemos que aceptar la victoria sobre la tentación que nos provee Cristo. El victorioso es Jesús. La fe que nos trae a la victoria y nos mantiene en ella es creer que Cristo es fiel. Es decir, que Él cumple la responsabilidad que ha asumido de realizar este milagro. ¿En quién? En usted y en mí. Al confesarle nuestros pecados y permanecer en Él. Y debemos de vivir todos en una comunión con Dios. ¿Cómo se pierde la comunión? Lo que estábamos hablando. La comunión se pierde por pecados de comisión. Esto es hacer lo que no debemos hacer, tales como una palabra, pensamiento, motivo o acción que no sea agradable a Dios. Tal vez sea un problema de tipo sexual, caricias o algo peor. Tal vez sea orgullo en nuestra vida. Se dice que al hacer una lista no siempre se menciona el pecado del que la hace, pero siempre el pecado está ahí. Así es que hay pecados que se siguen practicando. Pecados como el adulterio y la fornicación. Por eso Dios dice que Él va a ser el juez que va a juzgar ese pecado. Sabemos, dice el Señor, hijitos míos, usted puede buscar en la Biblia para que mire que Dios, cuando usted le confiesa su pecado, estamos declarando que tenemos un abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que ya sabe. Pero la parte que el Señor todos los días nos exhorta es que nunca perdamos la comunión. Vemos que hoy los hijos de hoy no les gusta tener una comunión entre familia, entre padre, entre hijos. La comunión se pierde también por pecados de omisión.
¿Qué es un pecado de omisión? Esto es no hacer lo que debemos hacer. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La mayor parte de los cristianos viven fuera de comunión con Dios. La mayor parte de sus vidas simplemente porque no obedecen sus mandamientos. ¿Vieron? Es ahí donde hay pecado. Ejemplo, la gran comisión, Mateo 28:19. Todas las personas saben que debemos de llevar este mensaje a todas las naciones, pero no todas las personas lo practican. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen, es que no tengo palabra, es que no tengo y el don, y empiezan a decir, pero en realidad usted lo tiene, porque la Biblia dice que Dios mandó a todos los que se convirtieron y los mandó de dos en dos a ir a predicar el evangelio. Y podemos buscarle, como dice ahí en Mateo, donde dice Mateo 28. Y usted ahí donde está, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el Señor? Id y haced discípulos. ¿A quién se lo dijo? Ahí no puso específicamente que solo el hombre. Ahí dijo, id y haced discípulos. ¿Sabe por qué no puso así? Porque para Dios no hay género. Para Dios usted y yo somos un solo cuerpo. Él es la cabeza y usted es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto Dios no dijo la mujer o el niño no lo pueden hacer. Aunque en aquel tiempo no se escribió que la mujer debía hacerlo, la palabra de Dios ordena que todas las personas que se han arrepentido, que se han convertido, deben de llevar este mensaje a todas las naciones, empezando por los de su casa. La palabra de Dios sigue diciendo en Santiago 5:9 que no debemos de quejarnos. Tenemos la costumbre, como siempre, de nosotros pasarnos quejando. Y el Señor no demanda que la iglesia se queje, sino que busque con arrepentimiento genuino lo que la palabra del Señor nos dice. Y como cristianos cada día debemos de ver esto que el Señor nos dijo. ¿Qué dice Santiago 5:9? Me gustaría que ahí como está usted también pueda participar y pueda comunicar lo que el Señor le está hablando ahí a su corazón. Y dando tiempo, dice Santiago 5:9, dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre, para darle siempre porque la palabra es de Dios. Hermanos, no os quejéis unos con otros. Dice, hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. No debemos de andarnos quejando nosotros, ¿verdad? Debemos de confesar nuestro pecado sin queja. La palabra del Señor dice que el Señor cada día le está llamando a su pueblo a seguirle. Mateo 4:9. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4:9, usted puede buscar ahí en su Biblia, ¿verdad? Para como usted sea como los hijos de Nerea, donde estos varones, estos siervos de Dios, estas personas apuntaban en unas libretas y después iban a buscar lo que el pastor les predicaba. Y dice Mateo 4:19, la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Escuchó? Esta es la parte que el Señor le dijo a Pedro y a aquellas personas que le siguieron. Venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ya no serían pescadores solo de redes, ya no lo iban a hacer más bien. Ahora iban a pescar, pero
las personas que se hubieran arrepentido y que se hayan convertido, dice la palabra de Dios. Seguidme, permaneced en mí. En Juan 15, debemos de permanecer siempre a los pies de Cristo. Y usted puede buscar ahí en San Juan 15 lo que dice la palabra de Dios. Y estamos estudiando esta parte. Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así es que ya sabe, usted es la vid, usted y yo somos vid, somos la fruta y Dios es el labrador. 15:1. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Usted es el pámpano que Dios le ha ordenado que lleve fruto para que Dios no lo quite de esta tierra. Porque al árbol que no da fruto es cortado. Pero usted debe de ser un árbol que dé fruto. Y a vosotros que estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así es que si usted no permanece en la palabra, usted no puede ser limpiado, usted no puede llevar el mensaje, usted no puede predicar un mensaje que usted no vive. Usted debe ser limpiado, usted debe de ser ese vaso útil, como dice la palabra de Dios. Y debemos de vivir esperando la promesa del Padre. Hechos 1:4-8. Como le digo, a mí me gusta hablar la palabra, pero conforme como está escrito en la Biblia, con los versículos para que usted lo pueda confirmar. Y esto, si nosotros no confirmamos lo que dice la palabra, nos hacemos anatema, nos hacemos malditos, porque estudiamos una palabra que no está escrita en la Biblia. Y en Hechos 1:4-8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que nosotros hoy estamos siendo testigos de llevar el mensaje, no solo en aquellos lugares donde Pedro, Pablo y todos los apóstoles le pudieron predicar. Nosotros también hoy estamos predicando acá en este lugar de México, acá en el lugar de Centroamérica, en los lugares donde es permitido que llegue esta estación de radio. Ahí donde usted está, usted puede recibir el mensaje y usted puede aceptarlo, porque usted sabe que la palabra que se está predicando no es una palabra que le pertenece a Dilce Azucena Betancourt, sino que es una palabra que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto yo solo estoy siendo una voz que clama en este desierto donde muchos que son llamados no quieren llevar el mensaje. Y debemos de ser valientes, porque los valientes son los únicos que arrebatan su vida. ¿De dónde? Del lago de fuego. Debemos de ser personas arrepentidas y convertidas, no de labios ni de oídos, sino con hechos, con corazón sincero, apartado para nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra sigue hablándonos a cada uno. ¿Y cómo somos restaurados? La pregunta: ¿cómo poder ser restaurados? Dice, a la comunión con Dios. Debemos de confesar nuestros pecados. ¿Pero a quién? Porque usted sabe que hay personas que van y le confiesan sus pecados a hombres que están llenos de pecados. Ahora, es diferente la palabra. Si yo le he hecho un mal a esa persona, no es que le voy a ir a confesar mi pecado. Le voy a pedir perdón, pero luego lo voy a llevar al Padre y le voy a decir: Padre, yo he pecado contra esta persona, le pido perdón a ella, pero también te pido perdón a ti, Señor.
Es muy diferente pararme dentro de un hombre que aunque se vista con vestidos largos, está lleno de pecado. ¿Vio la diferencia? El Señor nos dijo, si tú tienes algo contra alguien, ve y pídele perdón a la persona. Pero si no, dice, deja esa ofrenda. Recuerden, cuando alguien iba a dar la ofrenda, dijo que si teníamos algo con el hermano y nos dábamos cuenta ahí, dejáramos la ofrenda y corriéramos. ¿A dónde? A pedir perdón a la persona que le hemos faltado. Es que no es fácil humillarse. Decirle a la persona, perdóname, te fallé, te grité, te ofendí, te juzgué, te critiqué. No es fácil aceptar que como personas nosotros fallamos en esa área. Y sabe, eso es lo que el Señor hizo. El Señor nos confronta cuando somos verdaderamente hijos de Dios. Yo le puedo ir a decir a otra persona eso, pero no voy a sentir lo mismo como yo misma pedirle perdón a la persona que verdaderamente yo le he afectado. Y esto es lo que el Señor demanda, que usted y yo, que si hemos fallado, para tener entrada directa al Padre, podamos confesar este pecado. Si usted ha cometido alguna falta, usted corra. Si es con su hijo, si es con su madre, con su hermano, no importa las miles de veces que fallen. Si 70 veces, usted va 70 veces, dice el Señor, que le perdonará. Así lo dijo a Pedro. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Maestro, le dijo, Señor. 7 veces, porque así era la ley. Hasta 7 veces se perdonaba. Y el Señor le dijo, no solo 7 veces, Pedro. Te digo hasta 70 veces al día. Al día. ¿Se imagina? 70 por 7 son como 490. Entonces, si 490 yo fallo, 490 yo debo de pedir perdón todos los días al Padre. Es ahí donde yo pueda tener entrada directamente a mi Señor Jesucristo. Y la palabra dice que así somos restaurados al confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:9, como leíamos. ¿Y cuál es el resultado de estar en comunión? El propósito es que el que viene a Cristo y pide perdón, tiene paz en su corazón. Hay poder, hay gozo, y es el resultado de estar en comunión con Dios. Tenemos estabilidad interna y todas las cualidades de Cristo son nuestras porque estamos en comunión con el Padre. Dios obra en nosotros, no solamente el deseo, sino la capacidad de hacer su voluntad. El mismo Dios Todopoderoso se mueve y tiene su existencia y es a través en nosotros. Otra vez, Dios obra en nosotros, no solamente el deseo, sino la capacidad de hacer su voluntad. El mismo Dios Todopoderoso se mueve y tiene su existencia en y a través de nosotros. ¿Escuchó? En y a través de quién? De usted y de mí. Todo poder en el cielo y en la tierra nos pertenece. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita ahí donde está. Tenemos poder aquí en la tierra y donde yo vaya, yo puedo decir este versículo y el Señor me da el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí en esta parte tenemos una vida con poder porque está limpio. Debemos de limpiarnos este vaso, debemos de limpiarlo tanto por dentro como por fuera. Más por dentro, le cuento. Sí, porque cuando usted está limpia por dentro, usted también le da asco verse por fuera y usted se limpia. Espero estar de acuerdo en esta área y limpiarnos adentro, de adentro para afuera. Porque mucha gente se limpia de afuera para adentro, pero es al revés. Debemos de limpiarnos de adentro para afuera. Yo les digo, si antes usted decía malas palabras, ya no las diga. Si antes usted se llevaba de chisme en chisme, corte. Yo les digo, mire, yo soy de Honduras.
Si usted me está viendo, estoy hablando, no hablo como hablan aquí en México. Estoy radicando aquí en México y ando de misionera acá con mi esposo. Soy casada aquí con un mexicano y vivo aquí en Ciudad Juárez. Y aquí en este lugar, Dios me lleva a predicar a los camiones. Dios me lleva a predicar a los parques. Dios me lleva a predicar a donde muchas personas no quieren ir. Porque a muchos les gusta predicar en los púlpitos. A muchos les gusta predicar aquí en la radio. No le estoy diciendo que no, se abren muchas puertas. Pero ir a la calle, a lugares donde otras personas no quieren ir y sin tener nadie que a usted le apoye, solo nuestro Señor Jesucristo, porque muchos se mueven, pero porque les pagan. Pero nosotros no, querido amigo, querido hermano, nosotros nos movemos conforme a la gracia de Dios y Él es el que va abriendo el camino, Él es el que va poniendo lo que necesitamos para llevar el mensaje. A veces no hay, por ejemplo, ni para un tratado y nosotros lo debemos de escribir en un papelito y se lo entregamos a otra persona y hay alguien que en ese mismo momento puede estar pasando una vida dura y usted, esa persona, ahí nomás el Espíritu Santo lo constriñe en su corazón y ahí sabe que Dios está hablando a su corazón. Dios quiere que usted sea ese instrumento para hablar a estas personas. Y el propósito, como le digo, es tener paz nosotros, tener poder, tener gozo. El resultado, cuando usted le sirve a Dios, no por oro, no por plata, aunque Dios se lo va a dar si Él sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Y todo poder en el cielo y en la tierra nos pertenece. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos una vida con poder, porque está limpia y llena del Espíritu de Dios. Jesús se manifiesta a los que son obedientes a sus mandamientos. Y usted puede leer Juan 14:21. Y la palabra de Dios dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, los guarda, ese es el que me ama. Yo les digo a muchas personas, yo amo a Dios, yo temo a Dios y con eso me basta, dice. Y le empiezo a preguntar un solo versículo bíblico. Y de ahí les digo, dígame un versículo bíblico. Y me dice, es que no soy fanática, no leo Biblia. Entonces esta persona le digo, pero usted me está diciendo que usted ama a Dios y que usted teme y es conocedora y le empiezo en esta parte tan facilito. Y la Biblia dice esta parte, que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. ¿Cuál es uno de los mandamientos? Leer Biblia, escuchar la voz de Dios. Cuando usted lee Biblia, usted escucha la voz de Dios. Orar, ayunar, y no para que el mundo me mire. Debemos de ayunar para su familia, porque hay cosas que las podemos desatar solo con ayuno y oración. Debemos de entregarnos en cuerpo y alma y espíritu, dice el Señor. Y por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Así es que ya sabe, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted practica lo que es palabra de Dios. Usted lee la palabra de Dios y usted se dirige por medio de la voz que es la palabra de Dios. Para llevar este mensaje a todos los lugares, a todas las personas que el Señor le ponga en su corazón. Y muchas veces, tal vez no es el momento, no es la hora. Vamos a seguir, ya casi vamos a terminando, pero el Señor pone estas palabras y sigue diciendo, Dios usa solamente aquellos vasos que están limpios. Si usted quiere ser usado, usted debe estar limpio, dice el Señor. Dice, Dios usa solamente aquellos vasos que están limpios y llenos. ¿Qué tiene usted para ser utilizado en la presencia de Dios? Y debe de examinarse a sí mismo. El pecado más pequeño interrumpirá nuestra comunión con Dios y no hará impotentes
y nos hará impotentes, inútiles para Cristo. Volvemos a repetir. Dios usa aquellos vasos que están limpios. ¿Quién es el vaso? El vaso soy yo. El vaso es usted. Y como le decía, se lava tanto por dentro como por fuera. Primero de adentro y después lo de afuera. Y debemos de estar llenos ¿de qué? Llenos de la presencia de Dios. Llenos de su palabra. Llenos de su Espíritu Santo. Debemos de orar diariamente. Por eso dice en Deuteronomio 5:17, orando sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. ¿Para qué? Para usted ser lleno de la presencia de Dios. El pecado más pequeño interrumpirá nuestra comunión. Así es que lo que tu ojo ve, eso te aparta de que usted no pueda sentir la presencia de Dios. ¿Qué miras tú en la radio? ¿En la televisión? ¿Qué miras tú en el internet? Recuerda, nadie muchas veces dice me ve, pero Dios no ve. Dios ve lo de adentro. Por ser vaso, Dios también lo quiere limpio. Yo le decía. Y nos hará impotentes e inútiles si tenemos el vaso sucio. Cristo, debemos de venir a Cristo y confesar nuestro pecado. Dile ahí donde estás, Señor, si hay pecado oculto, que yo no te lo he declarado, yo te lo presento delante de ti, y yo me presento como este vaso inútil, pero quiero pedirte perdón, Padre, porque muchas veces no confesamos pecados que no nos acordamos, porque el enemigo no quiere que usted los confiese. Y porque él no quiere que usted los confiese, hace que usted tenga amnesia, hace que usted tenga falta de memoria. Y no es suficiente dejar algunas prácticas que usted ha considerado que no son agradables a Dios. Usted debe de permitirle llenar su vida de la presencia divina que escucha. Muchos dicen es que escuchar música secular no es malo. No, no es malo. Así dice. Dime con quién andas y te diré quién eres. No es malo tener amigos del mundo. Pero aunque estoy en este mundo, no pertenezco a este mundo. Y no es malo si usted le va a hablar la palabra de Dios. Pero muchos de las personas hoy en día, en vez de que nosotros le ayudemos a que esa persona tenga un cambio, si usted está recién convertida, usted debe de apartarse de las personas del mundo. ¿Por qué? Porque las van a volver a arrastrar al mundo. Y debemos de considerar cada día ser vasos agradables a Dios. Usted debe permitir llenar su vida de la presencia divina, de amigos y obras que le agraden. Satúrese de Él. Él desea que usted sea un cristiano fructífero, que usted dé fruto. Como yo le decía, usted dice, yo soy el pámpano, dice. ¿Sí o no? Mi padre es el labrador. Él es el que limpia, Él es el que quita. Recuerde, la cizaña y el trigo crecen juntos, pero usted nunca deje de ser trigo. Y aquí en esta parte, quiero que, no sé si hay personas que están escuchando, que no conocen de Jesús. Pero yo tengo que hacer el llamado. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo viene hoy y usted muere, yo quiero que usted se vaya con Cristo. Si esta palabra le ha tocado su corazón, yo quiero que ahí donde usted está, usted pueda confesar su pecado. Y usted pueda decirle, Señor, enséñame que por razón del precio que pagaste en el Calvario, podemos tener perdón constante y podemos permanecer en ti. Permíteme que nuestras vidas muestren la victoria del Señor Jesucristo en todo lo que hagamos. Repita esta oración y dígale, Señor, o tal vez usted nunca se ha apropiado el poder purificador. Si ahí donde está usted nunca ha reconocido a nuestro Señor como Salvador, quiero que ahí donde está le diga, Señor, he pecado contra ti. Necesito tu paz, necesito tu perdón, necesito tu gracia, necesito que el Señor Jesucristo sea mi Salvador, sea el administrador de mi corazón, de mi vida, que limpie este vaso que está impuro, que está sucio. Tal vez usted nunca le ha pedido que le perdone su pecado,
que Él venga a su vida y viva y a través de usted desearía usted invítele a venir a su vida. Ahora mismo estamos aquí, el Señor está aquí, el Señor está ahí donde está. Cierre sus ojos, declárelo, dígale al Señor que usted quiere ser ese obrero para Dios. Usted quiere ser ese discípulo que habla la palabra de Dios. Y por eso yo le estoy haciendo esta invitación. Puede poner: yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Yo quiero ser vaso útil para mi Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice que Él promete venir a su vida, que Él promete tocar la puerta, entrar a su casa. Porque así dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Él promete venir a su vida. Dice en Isaías 1:18: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Aceptará usted el perdón divino? Dios quiere que le acepte, no a la fuerza, es voluntad. La palabra de Dios no quiere forzar a nadie. Aunque Él lo puede hacer, Dios no fuerza a nadie a entrar al reino de los cielos. Aunque dice que mandó a unos obreros a traer y les dijo: fuércelos a entrar. Y yo les digo a mi familia, sería lo único bello y hermoso que alguien pudiera hacer, forzarlo a usted para que usted fuera salvo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Usted acepta el perdón de Cristo? ¿Le pidió usted a Cristo que viniera a su corazón a limpiarle del pecado? Si usted fue sincero, puede estar seguro que Él ha entrado y le ha perdonado ahora. Dele gracias por lo que ha hecho por usted. Sienta confianza de decirle lo que ha hecho para regocijarme con usted y ayudarle en su crecimiento. Porque aquí está el hermano José Garay. Aquí estoy mi persona, aquí está mi esposo también, que juntos podemos adorarle, que juntos podemos ayudarle para que usted crezca como un discípulo para Cristo. Bendito Padre, gracias Padre por la palabra que tú has puesto en mis labios. Gracias Padre por haberme permitido, Señor, predicar este mensaje a las personas, Señor, allí donde están, Señor, que puedan reconocer sus pecados, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces no hacemos las cosas como debemos de hacerlas, Padre. Si hay algo dentro de nuestros corazones que todavía, Padre, no los hemos confesado, Padre, te los confesamos diariamente y te decimos, Señor, aquí donde estamos, Señor, en esta radio, Padre, que seas tú en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me lo bendiga y que la paz de Cristo se quede en cada uno de los corazones. El lunes regresamos con otra palabra que Dios ponga en nuestros corazones.